quiero terminar o quiero cerrar esta serie de devoción con una enseñanza muy bonita que Dios me trae al corazón esta semana. Y el título de la enseñanza es Obedientes hasta el fin. Y quiero iniciar haciéndote una pregunta. ¿Hasta dónde estás dispuesto a obedecer a Dios? Yo sé que si yo les pregunto aquí, levánteme la mano los que son obedientes a Dios, todos, yo obedezco a Dios. Pero llevémoslo a la práctica, en tu día a día, en tu vivencia, no sé, en tu estudio, si estudias, en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, con tus amigos. Cuando tienes que tomar decisiones, ¿tienes en cuenta a Dios? ¿Tienes en cuenta de que una decisión tuya puede agradar o no agradar a Dios? Antes de tomar una decisión dices, ¿será que esto agrada a Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto a obedecer a Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para obedecerlo? Y escucha esta pregunta. ¿Y si por obedecerlo está en juego tu vida? Y hay 3 historias que hoy quiero compartirte, de hombres que llevaron su devoción a Dios y su obediencia al límite. 3 historias de hombres que su devoción los llevó a ser obedientes hasta el límite. Lo he titulado Devoción y obediencia no solo de palabras, sino de acciones. Si ustedes leen este fragmento de la palabra, Daniel oraba 3 veces al día. Y esas 3 veces al día que Daniel oraba, dice la palabra que él lo oraba con las ventanas abiertas que daban hacia Jerusalén. El rey firma este edicto donde nadie puede buscar a otro Dios o a otro rey aparte de él, y los envidiosos, como bien lo representaron, lo cachan orando y lo echan al foso de los leones. Me llama la atención porque Daniel, debido a su devoción, fue puesto al límite donde lo echaron al foso de los leones. Yo te hago una pregunta: si de pronto en nuestro país, gracias a Dios, vivimos en un país laico donde tenemos libertad de culto, pero en muchas partes del planeta no es así. En China hay persecución, en Arabia hay persecución, en Emiratos Árabes hay persecución, donde la gente no puede predicar de la palabra, donde no pueden leer una Biblia, donde no pueden reunirse para compartir. Si el día de mañana se firmara una ley donde nos prohibieran orar, ¿tú lo harías? ¿Dejarías de orar? ¿Dejarías de buscar a Dios? Daniel tenía devoción por Dios y no le importó que su vida corriera riesgo. Y si ustedes leen esa historia más adelante, dice que lo echan al foso de los leones, pero que Dios manda a su ángel que cierra la boca de los leones, y al otro día va el rey Darío y saca a Daniel del foso de los leones, lo recompensa y echa a los chismosos, a los cizañeros a ese foso, y los leones, dice la palabra, que ni siquiera llegan al fondo cuando ya los leones los han despedazado. Esto nos habla de que nuestra devoción y obediencia a Dios no debe ser solamente de palabras, sino de acciones. ¿Cuál es el problema? Que somos expertos en sacar excusas. ¿Cuál es tu excusa para no buscar a Dios? ¿Cuál es tu excusa para no orar? ¿Qué es aquella cosa que no te está permitiendo tener comunión con Dios? ¿Cuál es esa excusa que pones diariamente para no sacar tiempo para estar con Dios? De pronto pueden ser las redes sociales, tu trabajo, estoy muy cansado, no puedo, no tengo un lugar. Sea cual sea tu excusa, hoy derríbala. A Daniel tenía la excusa perfecta: no oro porque mi vida está en juego, pero aún así lo hizo. La invitación es en esta noche a que derribes cualquier excusa y que tu devoción y obediencia no solamente sean de palabras, sino sean de acciones. Esta historia es muy bonita, la encontramos en Daniel capítulo 3 y nos cuenta la historia de cuando Nabucodonosor manda construir una estatua. Y si ustedes leen, dice que al sonar los instrumentos musicales todo el mundo tenía que postrarse ante esa estatua. Pero hubieron 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, los amigos de Daniel, que llegaron con él a Babilonia y no se postraron ante la estatua. Los echaron al horno de fuego y vino la recompensa. La obediencia de ellos también fue igual. Se mantuvieron fieles a Dios y fueron obedientes a Dios a pesar de que su vida estuvo en riesgo. El segundo punto lo he titulado Devoción y obediencia hasta el final. Estos 3 hombres fueron fieles a Dios. Su devoción los llevó a ser radicales y obedecer a Dios. Y yo te hago una pregunta: ¿estarías dispuesto a hacer lo mismo? Lo que me llamaba la atención, o lo que me llama la atención de este fragmento de la historia, es que si ustedes leen, no solamente Sadrac, Mesac y Abednego eran judíos. En Babilonia había muchos más judíos que habían sido llevados cautivos.
Pero ¿por qué solamente nombra a estos tres que no se postraron? Porque los demás judíos sí se postraron. Y hoy en día pasa igual. Hoy en día hay cristianos que dicen ser cristianos y viven una vida como todo el mundo, y se postran ante, de pronto no una estatua, pero sí ante el pecado, la carne, lo que el mundo ofrece. Pero estos tres hombres fueron radicales y fueron obedientes hasta el final, sin importar que sus vidas estaban en riesgo, y por eso Dios los recompensó de una manera muy especial. Esta historia también es muy bonita. Nos cuenta cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a Isaac. Los pongo un poquito en contexto. Abraham, Dios lo llamó siendo ya muy anciano. Lo llama: vete de tu tierra, de tu parentela. Ahí empieza la obediencia de Abraham, cuando le pide salir. Y Abraham, obediente, sale. Y Abraham ve que empieza a pasar el tiempo y no tiene hijos, porque su esposa era estéril y porque él ya era muy anciano. Y una de sus quejas ante Dios era esa: Dios, pero entonces me va a heredar este siervo y no un hijo. Y Dios le promete un hijo. Y después de muchos años y de muy avanzada edad, Dios hace un milagro y les da a Isaac. Yo me imagino que Isaac era la luz de los ojos de Abraham, un hijo anhelado durante mucho tiempo, una promesa de Dios cumplida, y que de un momento a otro Dios le pide que la sacrifique. Este tercer punto lo llamé: devoción y obediencia es igual a adoración. Me encanta porque en el versículo 5 de esta historia, cuando llega Abraham con sus siervos, hasta un punto les dice: esténse aquí mientras el muchacho y yo vamos y adoramos. Y yo siempre comparto esto con los de la alabanza y les digo: Abraham no llevaba una guitarra, no llevaba un piano, no llevaba un instrumento musical, porque pensamos que adoración es música. No, adoración no es música. Pero Abraham le dice: vamos a ir y adorar. ¿Por qué? Porque la obediencia es adoración. Cuando tú y yo somos obedientes, adoramos a Dios. Y el mayor grado de adoración es la obediencia. Por eso hablo de devoción y de obediencia en esta noche. Y si ustedes analizan las tres historias, que lo hicieron muy bien los tres equipos, las tres historias fueron tres hombres, o tres historias donde hombres pusieron sus vidas al límite. Daniel en el foso de los leones, Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego hirviendo, y Abraham sacrificar a Isaac. Dios probó su obediencia hasta ese límite y fueron obedientes, y por consiguiente vino recompensa. Si usted analiza las tres historias, en las tres historias vino recompensa por la obediencia, porque la obediencia trae consigo recompensa. ¿Y a dónde te quiero llevar con todo lo que he hablado en esta noche y con todo lo que hemos hecho acá? A que debemos aprender que la devoción a Dios nos lleva a ser obedientes a Él. Que cuando hablamos de devoción hablamos de querer agradar a Dios, y cuando hablamos de agradar a Dios hablamos de ser obedientes a lo que Él nos pide. Que cuando tomemos una decisión pensemos: ¿esto agrada o no agrada a Dios? ¿Esto va de acuerdo a la voluntad de Dios para mi vida o no lo está? Porque es ahí donde nuestra obediencia es probada. De pronto hoy en día la prueba no va a venir con que tengas que sacrificar a tu hijo o que te echen a un horno de fuego hirviendo, pero diariamente eres probado en tu obediencia, en tus amistades, en las decisiones que tomas. Cuando estás scrolleando tu celular y te sale un video, de pronto en el caso de los hombres, de una chica bailando exóticamente, que te puede llevar a consumir pornografía. En el caso de las niñas también de pronto del mismo sentido, de alguna otra manera. Pero diariamente nuestra obediencia es probada. La pregunta es: ¿estamos siendo hallados aptos y salimos vencedores de esa obediencia? ¿O muchas veces cedemos ante lo que el mundo nos ofrece o lo que nuestro cuerpo nos pide? Si estamos hablando de devoción, tenemos que hablar que esa devoción me lleva a querer agradar a Dios. Y quiero finalizar con esta pregunta: ¿tu devoción a Dios te está llevando a obedecerlo? Las decisiones que estás tomando, los pensamientos que aceptas, lo que estás haciendo, ¿te llevan a agradar a Dios? Porque si hablamos de devoción, hablamos de obedecer a Dios y agradarlo. Por un momento inclina tu rostro y cierra tus ojitos. Y ahí con tus ojitos cerrados te invito a que puedas reflexionar un poco acerca de todo lo que hablamos en esta noche. Si algo tocó tu corazón, si algo Dios te habló, aprovecha este momento y háblalo con Él. Si te sentiste confrontado por algo, dile: Señor,
aquí estoy. ¿Estás siendo obediente a Dios? Tú sabes lo que Dios de pronto ha pedido o te ha inquietado. Alguna amistad que de pronto no te edifica. Algún mal hábito que de pronto no te lleva a cosas buenas. ¿Qué es aquello que de pronto aún estás permitiendo en tu vida que sabes que no le agrada a Dios? Hoy es una noche para reconocerlo y decirle: Señor, perdóname. Llévame a ser obediente a ti. Llévame a agradarte en todo lo que haga. Que cada decisión que yo tome, Señor, sea consciente y pueda pensar: esto le agrada a Dios. Porque eso es devoción. Es una entrega total. Devoción es querer agradar a Dios en todo lo que hacemos. La devoción me lleva a buscar agradar a Dios en lo que hago. Devoción no solamente de palabras, no solamente decirle: Señor, te amo, o cuando cantamos: Señor, te adoro, pero diariamente con tus decisiones y con tus acciones le estás demostrando a Dios que lo amas. Le estás demostrando a Dios que lo adoras.